estamos en esta tertulia de este lunes 14 de junio de 2021 con Lucía Zapata, Miguel Bregner, Pablo Carrasco y Martín Bueno. Vamos al segundo tema que tenemos previsto para hoy. La semana pasada se anunció que Google instalará un nuevo cable submarino entre la costa este de Estados Unidos y Latinoamérica con una extensión para Uruguay. Es el segundo anuncio en alrededor de un mes que involucra a nuestro país y este gigante tecnológico. Antes, recordemos, se supo que Google había comprado un predio de 30.000 hectáreas en el Parque de las Ciencias. Pero la relación entre Google y el gobierno uruguayo no es nueva. Comenzó durante la pasada gestión del Frente Amplio con un importante rol de la hoy intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Esto nos decía al respecto el ministro de Industria, Omar Paganini, la semana pasada en entrevista aquí en Perspectiva. No hay ninguna duda, nosotros no somos los dueños de la pelota en esto. Esto lo empezó la administración anterior y así la relación del proyecto de Google, por supuesto. Por suerte en Uruguay tenemos administraciones que se van pasando la posta de una a otra. El aeropuerto de Carrasco lo empezó el doctor Valle, lo terminó el doctor Vázquez. La digitalización de la red de Antel se empezó en los 90 y se continuó y se profundizó en los 2000 y en los gobiernos del Frente Amplio. Y vamos a seguir en esa línea. O sea, nosotros no creemos que haya que ponerle color partidario a esto. A propósito de este tema del pasarse la posta entre gobiernos y reconocer lo que hicieron los anteriores, Miguel, vos querías hablar, ¿no? En particular, vos lo proponías. ¿Me escuchan ahora? Sí, te escuchamos. A ver, yo lo que desde el principio vivo pensando es ¿por qué cuesta tanto reconocer lo que hizo el otro en el Uruguay? O sea, yo me planteo, en este caso en particular, el ministro Paganini aclaró que esto venía de la administración anterior, pero en general, en el último año y pico, pero como no es solamente de este gobierno, sino... Sí, perdón, ahí Miguel, te hago una precisión nomás. Lo hizo a partir de una pregunta que yo le trasladé porque llegaba de la audiencia cuando él señalaba que habían empezado que habían formado un grupo de trabajo, digamos, y había oyentes que planteaban, bueno, pero no está desconociendo que esto venía de la gestión anterior, y ahí es que hace ese comentario que escuchamos, ¿no? Está bien, por eso digo, si no es el periodista el que pregunta ¿por qué esto? En general la tendencia es olvidarse lo que hicieron los otros, digamos. En esta pandemia se ha hablado poco de que la infraestructura de telecomunicaciones permitió el trabajo remoto, de las transformaciones que hubo en los últimos 15 años en el Estado, permitió hacer una cantidad de trámites digitales, todo lo que nos parece absolutamente natural para nosotros, o sea, no existía antes, y yo creo que era función del que estaba, como es función del que está ahora, en hacer cosas. A veces se dedica mucho más tiempo a criticar para atrás que en pensar qué hay para hacer. Yo puedo hacer una lista muy grande de cosas que no fueron reconocidas, pero hay una actitud uruguaya. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando Boris Johnson fue primer ministro con COVID. Él al salir del sanatorio hace un reconocimiento al NHS, que es el National Health Service de Inglaterra, que es uno de los bastiones del laborismo y que nunca fue, siempre permaneció en el tiempo. Y él le hace un gran reconocimiento. Y yo me preguntaba, ¿quién en Uruguay estaría dispuesto a hacer un reconocimiento a una historia y otras cosas para atrás? Es muy poco, y a mí me parece que no se construye cuando hay que hacer un discurso para un público y otro discurso para la interna acá, como en el caso parecemos como una familia. Cuando viene alguien de afuera, todos nos alineamos a decir lo bien que está Uruguay, pero cuando es para adentro nos pasamos el día peleando, y me cuesta entender. Uruguay, en particular en este tema del cable, en el año 95, 99, en ese periodo vino Global Crossing y Antel decidió que no se iba a instalar. Viene el gobierno de Sanguinetti y dijo que no iba a invertir en el cable. Este cable que viene de Google, no tenemos mérito Uruguay, tenemos mérito si abren un data center. El mérito es que por primera vez estamos en el mapa y dicen hacemos una bajada en Punta del Este. O sea, no es que vamos a invertir en el cable. Me parece espectacular que haya otro cable. Simplemente me cuesta ver por qué. O sea, nosotros sabemos la reforma tributaria. La empezó el contador Sailtat en la época de Valle y lo ha sido después en el gobierno de Tabaré Vázquez. Yo puedo dar pero a los gobernantes les cuesta reconocerlo.
Yo me pregunto si cuando se instale el data center van a invitar al expresidente de Antel o a la ex ministra de Industria a la inauguración, pero luego no estoy haciendo una crítica específica a alguien, sino digo una actitud de poco reconocimiento. En cada país es una creación de cosas que van pasando y se van consolidando y se va creciendo. Y a veces llegan los refundacionalistas que dicen empezamos todo de vuelta porque todo lo anterior se hizo mal. No lo entiendo. O sea, acá hay instituciones que hoy son muy fuertes gracias a que hubo gobiernos que las hizo. Y hay otras que hubieron otros gobiernos, la ley forestal, la ley de puertos, yo no voy a hablar una cantidad, pero hay que empezar a reconocer que no es que yo soy todo bueno y el otro es todo malo, porque eso me parece ya un poco infantil, ¿no? Y ese tema me da vuelta constantemente, creer que uno empieza desde cero y que todo lo que se hizo antes no sirve. ¿Cómo lo ven los demás? Antes hago una aclaración, porque por suerte me lo están marcando muchos oyentes. Se me fue la mano con la cantidad de hectáreas que compró Google, ¿no? Sí. Dije, se me fue un 1.000, 30.000. No, tranquilos. Y gracias por la aclaración. Fueron 30 hectáreas en el Parque de la Ciencia. Se me fue un poco la mano. Lo que pasa es que en general, cuando hablamos de hectáreas, siempre hablamos de 1.000. Bueno, no. Acá fueron 30 hectáreas en el Parque de la Ciencia. Fue un error mío nomás. Saliste de los límites de Canelones. Exacto. No, por eso me marcaban enseguida la barbaridad. No me di cuenta que se me había pasado tanto la mano. A ver, ¿cómo ven ustedes este tema? Lucía, Pablo, Martina, ¿a ustedes les preocupa? ¿Lo tenían en la agenda? ¿Les surgió cuando vieron esta noticia, por ejemplo, la semana pasada con el cable de Google? La entrevista al ministro y cuando hablaba de eso mismo, ¿no? Del reconocimiento o no al gobierno previo, justo pensé como algo parecido. Todo lo que decía Miguel, sobre todo esa cuestión de que para afuera decimos una cosa y a veces para adentro planteamos otra bastante distinta. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado el informe del MEF, creo que fue el MEF, ¿no? Como a los inversores, que hablaba lo bien que andaba el país, y para adentro, en ese mismo momento, el discurso era otro muy distinto. Pero en realidad quería hablar como de otra cosa, y era un poco de la cuestión de políticas de Estado y políticas de gobierno, que me parece que este tema es como un lindo ejemplo para abordar. Y Uruguay es como una interacción muy extraña entre tener políticas de Estado, tener una continuidad institucional en un montón de cosas, y por otro lado un espíritu refundacional de los partidos cuando asumen al gobierno que es increíble. O sea, me llama mucho la atención, como que no logro en lo personal delimitar bien cuál de los dos gana, pero creo que se ven aspectos de ambos en cada uno de los partidos que asume. Eso no es propio de unos o de otros. Pero bueno, muy cortito, en realidad las políticas de Estado creo que lo que tienen no es una cosa permanente o para siempre, sino bueno, son políticas pensadas a largo plazo, a veces con consenso entre los partidos y a veces no. Bueno, ahora lo planteaba Miguel, a veces quizá no estén todos de acuerdo al principio y después eso va modificando o convenciendo a quienes no estaban tan convencidos, que pueden ir siendo mejoradas, que pueden ir siendo cambiadas, que cada gobierno les puede dar su impronta. O sea, no quiere decir que es una cosa permanente y estática, pero bueno, son importantes. Cuando uno habla de diferentes temas, siempre aparece la necesidad de, bueno, tendríamos que tener política de Estado en esto. A veces no se puede. O sea, no en todas las cosas podemos hacer cuestiones a largo plazo, porque además para eso votamos diferentes partidos con diferentes ideas o marcos o lo que sea. O sea, a veces es necesario que las políticas vayan solamente en gobiernos, pero bueno, coincido que las políticas de Estado son fundamentales, que es importante a veces saber reconocer lo que hicieron los otros o que nosotros no supimos darnos cuenta de algo, pero bueno, no me quiero extender mucho más. Me van a sacar el título, pero tengo ganas de hacer un paper. Ayer me puse a leer un poco un paper que se llama las políticas de Estado son los padres o algo así, pero eso queda para después. Le dimos tema a la politóloga. Quedamos a la espera de ese paper, entonces, a partir del tema de la tertulia. Ayer nos hubiera ayudado mucho hoy. ¿Qué, Pablo? Que lo podía haber hecho ayer el paper y hoy nos hubiera ayudado en cantidad. Exacto. Traté, pero tenía sueño. A mí me parece que es recíproco esto, es decir, ¿quién es el huevo y la gallina, verdad? No reconocemos para atrás, no tenemos ese reflejo, yo estoy de acuerdo con Miguel, pero tampoco reconocemos el tiempo presente.
Y los políticos casi por definición están para ganar las próximas elecciones y mostrar todo lo malo que tenga lo que hicieron antes o lo que están haciendo ahora, digamos, y de todos los partidos. Lo otro que yo creo que no que podemos compararnos con muchísimas cosas, podemos compararnos con el periodo pasado, pero podemos compararnos con 1905, donde el Uruguay estaba entre los 10 países con mayor ingreso por persona. Entonces, lo que a mí me parece que la política en general tiene una enorme deuda con la sociedad uruguaya, porque del top 10 pasamos a ser un país perfectamente subdesarrollado, y que tenemos un país absolutamente fácil con problemas que son microscópicos al lado del potencial que tenemos. Entonces yo cuando evalúo lo que se hace en general, una cosita pequeña dentro de una deuda gigante no me llama la atención hacia atrás, digamos. Es como que me digas que hay un padre que es pegador, es alcohólico, pero es puntual. Bueno, sí, está bien, bárbaro, me parece genial que sea puntual, pero el problema gigantesco que tiene la política de Uruguay es esa deuda de que nosotros deberíamos estar jugando con Europa, entonces, y dejar de compararnos con los peores de la clase. Entonces, eso dentro del contexto de la deuda es lo que en mi caso personal me hace tal vez no valorar las pequeñas cosas que hemos hecho dentro de esta gran deuda. Martín. A ver, yo acá voy a hacer algo que generalmente va contra lo que generalmente hago, que es ser optimista. Yo en esto soy optimista. Y soy optimista porque hago algo muy, si podemos decirlo, mediocre, que es me comparo con los peores de la clase. O sea, en la comparación con los peores de la clase, puedo decir que Uruguay sí tiene políticas de Estado y tiene un marco sólido, ¿tá? Un marco sólido que no se ve afectado en los cambios de gobierno. Y esto es lo que decían recién, cuando vendemos para afuera, ¿tá? Saliendo del ruido interno, tenemos un montón de elementos muy estables en Uruguay, ¿tá? Que son fundamentales. De vuelta, si me comparo con Argentina, esto es la isla de las fantasías. Y quiero nombrar algunos que generalmente no los nombramos porque lo damos por hecho, ¿tá? Pero no son. Tenemos libre circulación de divisas, tenemos libre convertibilidad. A ver, esos son dramas que en nuestro vecino argentino cambian cada 10 días la política. Tenemos ausencia de requisitos de nacionalidad o de residencia, que eso no es común en Latinoamérica. En Latinoamérica sigue habiendo requisitos de nacionalidad o de residencia para ser inversor, para ser accionista, para ser director. No tenemos impuestos extraordinarios para pagar dividendos al extranjero. Todo esto son cosas que se mantienen en Uruguay hace muchísimas décadas y han pasado por todos los gobiernos y son claves. Tenemos la forma en que damos residencias legales y residencias fiscales, que este gobierno le puso foco, le puso publicidad y lo aceleró, pero que no hay ningún cambio estructural ni jurídico respecto a lo que venía del gobierno del Frente Amplio y los gobiernos anteriores. Tenemos el criterio de la fuente impositiva, que es algo fundamental para Uruguay, que es medio técnico, pero que viene también traspasando todos los gobiernos. Y en esto yo quiero decir que para mí la figura de Danilo Astori fue clave. O sea, lo que yo acabo de nombrar son elementos estructurales del aparato jurídico, económico y cómo funcionan esos dos, que en un gobierno de izquierda, en general, alguno de estos elementos puede flaquear y los 15 años de Astori fueron claves. Y después los CAIF, las zonas francas, las escuelas a tiempo completo, la forestación, la ley de puertos, la ley de marco energético, la ley de promoción de inversiones, todas cosas que sustentan en el tiempo. Y del Frente Amplio también tenemos la reforma tributaria del 2007, que fue una reforma magnífica, aunque fue y vuelta internamente muy criticada, pero la reforma tributaria del 2007 simplificó, alivianó, hizo sencillo el sistema tributario, fue una gran reforma. La política antitabaco, que se mantiene, del doctor Tabaré Vázquez, y también fue otro gol, ni que hablar del plan Ceibal, la GESIC, la ANDE, el ANI, el FONASA, ¿tá? O sea, todos elementos estructurales que nadie los cuestiona, están acá arriba de la mesa y yo creo que se mantienen, obviamente con algún matiz, con algún cambio en la gestión, pero son elementos estructurales. Y otra política que fue en realidad un gran cambio durante el gobierno del Frente Amplio y que se mantiene y se mantenga. Uruguay salió de ser un paraíso fiscal. Uruguay era un paraíso fiscal
y hubo todo un montón de regulaciones para no serlo más, porque el mundo cambió, ni siquiera importaba si queríamos o no queríamos, en realidad no estaba disponible seguir siéndolo, esa es la realidad. Y también es una política de Estado. Nadie, diríamos, pone arriba de la mesa cambiar estos temas estructurales, y en eso es, por lo menos para los que a veces trabajamos con gente del exterior y afuera, este es el discurso que venimos. Y tenemos otras políticas de Estado que son más antiguas todavía, y las dejo nada más, que es el consumo de drogas nunca estuvo penalizado en Uruguay. Es atípico. La prostitución, otro dato que es muy extraño, tampoco está penalizada desde hace muchísimo tiempo. El juego, el casino, son todos temas que cuando uno habla, sobre todo con gente de afuera del Uruguay, hablan de un país que ha tenido políticas de Estado, porque son temas que suelen cambiar de gobierno a gobierno, y en Uruguay eso no ha pasado. Interesante ese raconto que hacía Martín. A ver, Miguel, ¿qué conclusión sacaste? ¿Compartís ese optimismo o igual vos vas por un lado más que política de Estado por el reconocimiento en la cortita, ¿no? Mira, yo voy por esto. Lo que dice Martín es obvio, es lo que la gente que labura lo sabe. O sea, el que hoy tiene una empresa sabe el valor que tuvo la ANI para que pudiera crecer y cómo la ANI empezó de cero a ser un agente importantísimo en el marco emprendedor uruguayo, y ojalá siga y ojalá tenga más dinero y ojalá, o sea, y entendió claramente que el rol del Estado es fomentar instituciones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Martín. Creo que lamentablemente lo que dice Pablo es correcto. En el Uruguay el conflicto es negocio, entonces políticamente siempre hay que estar en conflicto, sindicalmente siempre hay que estar en conflicto. Creo que es una estrategia, pero que creo que está mal que sea una estrategia así. O sea, creo que se tensa parte de la tensión que hay, parte de la polarización que hay hoy en algunos temas, es porque aparece un gobierno que no reconoce nada del anterior, entonces toda la otra mitad del país que estaba identificado con el anterior se siente como ninguneado, y a su vez se hacen cosas bien en la pandemia y nadie quiere reconocerle. O sea, lo del presente también es cierto, pero a mí me parece que de repente es momento de cambiar y de plantear que el cambio tiene sentido. O sea, que hay cosas que le hacen mejor al país. O sea, se hace muy difícil estar cada 5 años yendo para atrás, refundacionando todo. O sea, al revés. O sea, yo lo digo, cuando yo asumí el LATU, no hablé nunca del pasado. Y tengo historias para contar de todos los colores, pero hay que seguir construyendo instituciones fuertes y de largo plazo que sirvan para el país. Y eso a veces con tal de sacar una ventaja, digamos, o sea, durante una época se critica, todos lo hicieron, y después cuando se es gobierno se apoya esas medidas. Bueno, o sea, hoy tenemos muchas cosas porque antes puso fibra óptica, si no era impensable. O sea, pensar lo que estamos haciendo hoy sin la fibra óptica de antes. Yo no hablo de plan Ceibal porque no quiero entrar en ese tema, pero si no hay infraestructura para hacer teletrabajo, es impensable. Y eso, o sea, se hizo fuerte en los últimos 15 años. Hubo, digamos, el proceso de digitalización, ¿saben quién lo empezó? El gobierno militar. La primera licitación de las centrales digitales está diseñada en el gobierno militar. O sea, que para que vean de cuán viejo es los procesos tecnológicos. Pero a mí me parece que debería ser natural, más cuando los interlocutores, es un mundo conocido, los ingenieros nos conocemos todos, entonces cada uno aportó y cada uno sigue aportando. Lo que creo que hay que criticar cuando no se reconoce y ser fuerte en eso. O sea, con la fortaleza del sistema de salud pública que tiene Uruguay es de Europa, Pablo, no es de nuestros vecinos. Yo también me quiero comparar con Europa, por eso me preocupan los números nuestros comparados con Europa, por eso queremos salir campeones del mundo, por eso, o sea, a mí comparando contra los vecinos cuando no tenemos una cantidad de cosas que deberíamos estar más parecidos a España, de lo que tenemos que estar a Brasil. Y entonces, pero si la sociedad no lo exige como sociedad, ¿qué pretendemos de los políticos? Estaba mirando algunos mensajes de los oyentes, ahora quiero escuchar a Pablo, pero veía, a partir de lo que dice Miguel, veía capaz que es efectivamente en un tema de gobernantes, ¿no? Y de cuánto cuesta el reconocimiento. De todas formas, hay quienes apuntan, por ejemplo, lo que ha pasado en algunas inauguraciones, ¿no?
hay quien apuntaba, bueno, Tabaré invitó a Valle, Daniel decía, Tabaré invitó a Valle a inaugurar el aeropuerto. Y Rosario mencionaba un ejemplo más reciente, a ver si lo encuentro ahora, que justamente decía UTE acaba de hacer una inauguración de electrificación en una escuela rural e invitó también, es cierto, a Casaravilla y a las autoridades de la administración anterior para participar del evento como tal, ¿no? Pero son los menos, Romina. Pero, perdón, a mí me gustó el punto de Martín, porque de alguna forma creo que el no cuestionar, digamos, nada de lo que, de la continuidad que por la vía de la no crítica a lo que recibís es parecido a reconocer puntualmente y sin el costo político de perder algún voto por hacerlo. Siempre estamos en la selva, ¿no? Entonces, esa es la forma disimulada que tenemos los uruguayos de reconocer lo anterior, es no cuestionar. Ahora, lo que a mí me pasa como un matiz con Martín es que toda esa lista que hizo Martín es una plataforma fabulosa para que este país sea el paraíso terrenal. Es decir, yo creo que este país puede ser el paraíso terrenal. Este puede ser el mejor lugar del planeta, pero sin ninguna duda, y porque además toda la cultura lleva a poner a Uruguay campeón del mundo en el ambiente, en el espacio que tienen. ¿No? Yo estuve en Filipinas, parece que no llegás a tocar el suelo, vas en el aire apretado por 4 chinos, digamos. Entonces, el problema que tengo es que también sería muy bueno, además de que la gente tenga la cultura de reconocer lo que se hizo, tener la cultura de saber de que podemos dar muchísimo más. Esa cultura haría a la gente mucho más exigente a la hora de votar, haría mucho la gente no conforme con cualquier cosa. Te estoy dando un Mercedes-Benz y no salir de tercera, ¿viste? Poné la cuarta. Entonces, esa es seguramente el matiz que tengo con Martín, que además me llamó la atención lo optimista que es, porque no es lo que nos regala todos los lunes. No es lo habitual. Ahora había un mensaje en ese sentido con la apreciación que Pablo podía hacer de lo que había considerado Martín, pero lo dejo para después. Dale, Martín, te escucho a vos. No, a ver, es como dice Pablo, en realidad lo que en esto los que trabajamos en ciertos rubros somos vendedores del Uruguay. Y como vendedores del Uruguay no nos importa el gobierno de turno, no nos importa nada, nos importan los activos y las cosas buenas que tiene Uruguay. Y realmente en Latinoamérica, y lo pongo en ese contexto, Uruguay es una isla de la fantasía, es espectacular. Es hasta voy a decir algo que yo siempre parezco contradictorio, pero no lo soy, es desburocratizado Uruguay. Comparado a otros países y de Latinoamérica, hacer Uruguay en trámites en Uruguay es relativamente sencillo. Obviamente que después nos quejamos, cuando estamos en Uruguay nos parece horrible, porque podríamos ser Estados Unidos, donde hacer un trámite, de hacer todo, el ciudadano siempre tiene la razón hasta que se demuestre lo contrario, no como acá, y no ando a andar corriendo con los papeles de los escribanos para todos lados, que todo, o sea, a ver, pero eso porque queremos ser los mejores de la clase, Pero a ver, y obviamente que tenemos esta plataforma, y no la aprovechamos porque tenemos, yo creo que 2 grandes problemas hay en Uruguay. 2 grandes problemas que ya hemos hablado muchas veces en estas tertulias. Uno es la educación, de fondo. Ahí tenemos un drama. Y el otro drama que tenemos es el Estado. Tenemos un Estado en el cual invertimos una fortuna que debería producir 10 y produce 1. Y bueno, y diríamos que somos los mejores de Latinoamérica, en cierto sentido, gracias a esta plataforma de consenso, pero no despegamos porque resolvimos tener un Estado que es un ancla de 10 millones de toneladas que no nos deja avanzar. Y bueno, y así estamos. Aunque me parece raro, estoy de acuerdo con lo del Estado.
Bueno, yo quiero primero reivindicar un poquito el conflicto que quedó un poco denostado por acá, en el buen sentido, ¿no? Pero la necesidad que tiene el sistema, o sea, la necesidad que tiene la ciudadanía de que el sistema político y de que el sistema de partidos le ofrezca opciones distintas, ideas distintas, discursos distintos, políticas diferentes, porque si no, también si vamos todos para el mismo, o sea, al mismo lado no, pero para un centro, no hablo acá de cuestiones ideológicas, sino más pragmáticas, después se te escapan, ¿no? Algunas cosas y puede complicarse, hemos visto eso en algunos países. Entonces, vienen las opciones distintas, lo que no implica, y comparto lo que decía Martín, no implica que no haya cuestiones estructurales que estén muy buenas en este país, la confianza institucional que nos tienen y que dan para afuera, el marco jurídico, bueno, un montón de cosas, aparte de las que decía, que creo que son fundamentales. Además, una ventaja de estas políticas a largo plazo, de la política de Estado, tiene que ver con poder abstraerse un poco de la coyuntura, ¿no? Y de lo del momento y poder pensar más allá, y eso es fundamental en cualquier país serio que quiera tener un plan de desarrollo, una perspectiva, no sé, cualquier cosa relativamente a futuro. Comparto, bueno, lo que hablaba también, la importancia de cosas como el Plan Ceibal, o de la conectividad que nos generó determinadas facilidades en esta pandemia, que si no, no sé qué hubiera pasado. Realmente creo que hay cosas que sí valen la pena hacer énfasis particular en felicitarlas o en reivindicarlas. Y alguna cosa, porque si no parece que solo voy para un lado, pero yo pensaba en mi ejemplo preferido, pensaba por ejemplo en la trazabilidad que empezó en el gobierno de Valle, después medio que alguna cuestión conceptual quizás se cambió en el gobierno del Frente Amplio, pero se profundizó un montón, supo salir además como política después de una crisis, de la crisis de lactosa, y ahí también nos marca la importancia de periodos de crisis para poder generar como pensamientos a largo plazo y políticas a largo plazo, y bueno, creo que eso es fundamental. Y en las políticas, como en el caso de Google, me parece que tiene que ver con ciencia, tecnología o innovación, el largo plazo es absolutamente necesario. O sea, sin el largo plazo esas políticas es muy difícil que puedan consolidarse. Martín, ¿querías agregar algo? Dos cositas sí, muy breve. Hay otros temas que también se logró un consenso muy importante y que son temas muy, muy polémicos en general en el mundo. La ley de aborto y la ley de matrimonio igualitario en este país se aprobaron y llegaron para quedarse. Y no significa que sigue habiendo gente que está en contra, pero o sea, pacíficamente aceptado. Esto es así. O sea, realmente tenemos en muchas áreas de consenso, y es un pecado mortal no aprovechar esta plataforma para intentar ser primer mundo, porque realmente podemos serlo. Bien. No, yo quiero, no me gusta que quede picando el tema del Estado, porque yo creo que hay que tener un Estado eficiente, pero decirle que quiero achicar, que es un poco la fantasía, el sueño de mucha gente. Necesitamos una salud pública, tiene que ser del Estado. Necesitamos educación, tiene que ser del Estado. Necesitamos Plan Ceibal, tiene que ser. Ningún país del mundo lo hizo a nivel privado, una cosa así. Necesitamos una agencia de innovación. Las agencias de innovación más importantes del mundo son del Estado, con fondos del Estado, y también aparecen a veces fondos privados. Necesitamos infraestructura, que hay que construirla. O sea, nadie hubiera hecho la fibra óptica en todo el país, porque la hicimos en su momento, pero en otros países no la hicieron, o sea, en Estados Unidos ni siquiera hay un despliegue de fibra óptica como hay acá. O sea que el rol del Estado está bien. También después tenemos que discutir otros roles del Estado que de repente sí se pueden. La seguridad, no me cabe la menor duda que tiene que ser del Estado. Ahora, lo que tenemos que discutir es cómo se gestionan las cosas, que hay cosas que del Estado que se gestionan bien y hay cosas que se gestionan mal, así como hay cosas privadas que se gestionan muy bien y hay cosas que se gestionan muy mal. Y podemos hacer una lista, pero yo creo que... Lo anotamos para la tertulia que viene. ¿Qué te parece, Miguel? Cuando quieran. Este tema y el próximo técnico de la selección serían dos temas cortitos. Serían dos... Martín, ¿Cuál sería más corto? tengo alguno para sumar a tu lista, esa que hacías. Lucía te ponía lo de la trazabilidad y Óscar apunta, Martín se olvidó de la política pública más importante, terminar con la inflación. Dice ¿Qué te parece? A ver, igual con inflación estoy de acuerdo, pero hemos tenido problemas. Es el único lugar donde Uruguay ha tenido problema para decir en las cosas fundamentales estamos bien. Esperemos, pero lo que nunca pasó
y esto de vuelta hay que reconocérselo, yo creo específicamente a Danilo Astórico, nunca se discutió que la inflación estaba mal, que era algo malo. Sí, digo porque hay otros países, Argentina, que fantasean, o sea, de que viene la fantasía. Acá siempre se dijo, esto está mal. Nunca llegamos a... hemos tenido índices problemáticos de inflación. ¿Anotamos eso para la que viene? Ya se nos hizo tarde, se engancharon mucho con este tema y con el otro, con el futuro de Tabares, ¿eh? Me parece que tenemos que ir terminando por acá, ¿no? ¿Tenían muchos telegramas? Sí, yo tengo uno chiquito, ¿puede ser? Mirá cómo me están trabajando. Vamos a hacer un breve corte entonces y volvemos con el telegrama de Martín y de los demás contertulios, que también tengo que cumplir con ellos entonces.